UNPACU, Programa Mínimo y Proyecciones. La democratización de nuestra patria es una necesidad imperiosa y lograrla de manera civilizada y pacífica conviene a todos. A los oprimidos, que tendrían una vida digna en libertad y con prosperidad, y a los opresores, que evitarían el más duro juicio de la historia si facilitan la transición. El status quo nos empuja a estrellarnos en el más profundo abismo. Continuar obstaculizando los cambios que más necesitamos puede dar lugar a una salida dramática que a nadie ayuda, y mucho menos a los herederos del castrismo. Democratizar a Cuba ya es la única solución válida. Cubano, cubana, que vives en el territorio nacional o en la diáspora, necesitamos y nos merecemos una Cuba libre, democrática, justa, fraterna y próspera. Con la suma de los esfuerzos de todos, podemos construir esa Cuba que todo buen cubano sueña. Quizás no estés de acuerdo con algo, con mucho de lo que aquí leerás. Es tu derecho como hombre o mujer con libertad de conciencia y de pensamiento. Pero estamos seguros de que coincidimos en más de lo que discrepamos. Solo esperamos que al concluir tu lectura hagas una reflexión para sostener o modificar tus actuales convicciones y actitudes sin más presión que la de tu conciencia. Te rogamos que después de haber leído este escrito, no lo deseches ni lo guardes. Por favor, pásalo a un familiar, amigo o vecino. Si es posible, haz y distribuye un par de copias. En ningún país del mundo debe ser delito reproducir un documento donde solo se vierten opiniones sobre un posible cambio pacífico para beneficio de todos. Y recuerda que solo temen a la palabra ajena los carentes de ideas propias. ¿Quiénes somos? La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, es una organización ciudadana y un movimiento social prodemocrático y progresista que agrupa a cubanos y cubanas de bien, interesados en la libertad, la soberanía y la prosperidad de nuestra nación, que es mucho más que un gobierno o una ideología. Nacimos como un esfuerzo plural y ecuménico de la unión de activistas y organizaciones anteriores, reuniendo y sintetizando las mejores ideas provenientes del credo cristiano y las doctrinas liberal y socialdemócrata, rechazando el sometimiento a dictadores nativos o fuerzas foráneas. La UNPACU lucha contra todo tipo de desigualdad y discriminación, promoviendo el respeto hacia todos los derechos y todas las personas. Por ello, su principal objetivo es el establecimiento de un orden democrático que conjugue la economía social de mercado, el pluralismo político y la mayor equidad y solidaridad posibles entre los individuos y grupos que conforman nuestra sociedad. Con el fin de alcanzar la patria con todos y para el bien de todos, soñada por Martí, la UNPACU trabaja para atraer, capacitar y entrenar en la lucha no violenta al mayor número posible de cubanos. Nuestros proyectos solo triunfan si logramos articular un fuerte y disciplinado movimiento de masas que obligue al opresor a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos. Durante los últimos años hemos sido testigos de cómo el régimen se ha visto obligado a tomar ciertas medidas y a ceder en cuestiones donde no hubiese cedido nunca sin la labor de la oposición y la presión popular. Como dijo el apóstol, los derechos se conquistan, no se mendigan. Podemos hacer realidad nuestros sueños. Urge una verdadera reforma económica. Tras casi 6 décadas de estalinismo tropical,
La economía de Cuba sigue sumida en la más profunda crisis de su historia a causa del estatismo más absoluto y la falta de derechos de trabajadores y consumidores. Los conglomerados militares que controlan las principales ramas de la economía nacional imponen un capitalismo autoritario, combinando lo peor de un mercado salvaje y un Estado centralista. Crece el desabastecimiento interno y la deuda externa de Cuba. Los ingresos personales siguen siendo miserables. Se penaliza la pequeña y mediana empresa privada nacional y se entorpece la inversión extranjera. El país sigue atado a escasos rubros económicos y a unos pocos socios comerciales extranjeros, reproduciendo y agudizando como nunca antes los males de la República anterior a 1959. El régimen no demuestra la más mínima voluntad de poner en práctica verdaderas reformas que permitan la salida de tan crítica situación. La industria, la agricultura, la pesca, el transporte, las vías, el fondo habitacional, el abastecimiento de agua y el alcantarillado están en crisis. Los llamados lineamientos del Partido Comunista no van a la raíz de los problemas y encima no han sido capaces de implementar en 5 años más que el 21% de sus pálidas medidas. Un gobierno tan incapaz no debe continuar rigiendo el destino de todo un pueblo. La UNPACU defiende un proyecto de economía social de mercado donde tanto el Estado como los mercados, abiertos al control y a la incidencia ciudadana, sirvan como mecanismos para generar prosperidad personal y pública. Creemos en la combinación fértil de todas las formas de propiedad y producción, pequeña, mediana o grande, nacional, extranjera o mixta. Hay que establecer en nuestra nación garantías legales para los emprendedores y protección para los cubanos en situación precaria. Los cubanos que residen en el exterior también deben tener derecho a invertir en su patria. Rechazamos, aleccionados por la historia, que los monopolios estatales o privados puedan ser fuentes de bienestar y libertad para todos. Por ello defendemos la realización de una verdadera reforma agraria que reconozca plenos derechos a quien trabaje la tierra, eliminando el latifundio estatal y la intervención autoritaria mal planificada y abusiva que distorsiona el mercado y afecta a productores, comercializadores y consumidores. Sobre el tema de la propiedad, consideramos conveniente aprender de los favorables acuerdos transicionales logrados en Europa del Este. En la UNPACU defendemos la propiedad de quienes han sido declarados dueños de su vivienda o finca después de 1959, descartando la expropiación o el pago de alquiler alguno. Por el contrario, consideramos que hay que convertir a estos y a todos los cubanos en verdaderos propietarios, con capacidad para decidir libremente sobre el uso de su patrimonio o la compraventa del mismo. Cuba debe ser un país de propietarios y productores libres. Para los antiguos dueños de viviendas y de propiedades destinadas al uso y sustento familiar, se deberán buscar fórmulas compensatorias que no afecten a terceros ni generen nuevas injusticias y odios en una nación que necesita de una reconciliación auténtica. En cuanto a las propiedades comerciales y antiguas empresas expropiadas por el actual régimen, que hoy están bajo control estatal, reconocemos el derecho de sus verdaderos dueños a reclamarlas. Debe establecerse una corte imparcial para resolver estos casos con justicia. Sobre sindicatos libres y derechos de los trabajadores. Los trabajadores cubanos deben tener derecho a la libertad sindical. La CTC no es un verdadero sindicato, sino una estructura de control al servicio del Estado patrono.
Debe existir el derecho a la huelga, a condiciones de trabajo dignas, a la negociación colectiva, a salarios mínimos que permitan al trabajador y a su familia una vida decorosa. Debe ponerse fin a la contratación arbitraria y a los controles por parte del Estado de la mano de obra empleada en empresas con capital extranjero. Sobre la libertad de expresión y prensa. Ningún cubano debe ser molestado a causa de sus opiniones. Deben existir medios de prensa no subordinados al gobierno, periódicos, emisoras radiales y canales de televisión privados, así como una ley de prensa que impida cualquier monopolio sobre los medios de difusión masiva. Requisitos indispensables para tener una ciudadanía libre e informada. Es necesario impulsar el desarrollo de la cultura y los medios de comunicación de masas, librándolos del control estatal y del adoctrinamiento político. El arte debe ser la libre expresión del ser humano. Sin arte libre no hay ciudadanos ni sociedades libres. El acceso a Internet, considerado ya como un derecho humano en varias convenciones nacionales e internacionales, debe ser fomentado mediante servicios públicos. Por ejemplo, se deberán proveer zonas Wi-Fi gratuitas en lugares públicos, bibliotecas y escuelas, así como impulsar el uso privado de este servicio, procurando que el mismo sea asequible y de calidad. En la OPACU creemos que se debe eliminar el monopolio de la compañía estatal ETEXA y que se debe crear un nuevo espacio donde las empresas nacionales y extranjeras puedan competir en igualdad de condiciones con la consiguiente mejora de sus prestaciones y políticas que redundarán en beneficio del pueblo. Se debe aprobar una nueva ley electoral que garantice elecciones libres, plurales y competitivas, donde puedan participar todos los sectores de la sociedad representados por diferentes partidos políticos y ciudadanos independientes en igualdad de condiciones, a diferencia de lo que sucede con las votaciones actuales. Para garantizar el libre y correcto funcionamiento de todos los partidos y organizaciones políticas y civiles, se deberá promulgar una nueva ley de asociaciones que permita a todos los cubanos la creación de partidos y organizaciones acorde a los intereses de cada uno de los sectores de la población. Se debe poner en libertad con carácter inmediato y sin condiciones a los presos políticos y de conciencia que actualmente sobreviven en condiciones infrahumanas en las cárceles castristas. En Cuba, ningún ciudadano debe ir a prisión por motivos políticos o de opinión. Es hora de poner fin a la práctica de castigar con la prisión a personas que piensan diferente a quienes gobiernan y que dura ya más de medio siglo. Deben ser derogadas todas las leyes que atenten contra los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Debe reformarse el Código Penal. Debe desaparecer la llamada Ley de Peligrosidad Social Predelictiva y la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza, entre otras leyes arbitrarias. Cuba necesita una nueva constitución. El pueblo debe poder elegir democráticamente, sin coacción de ningún tipo y con las garantías necesarias, sus delegados a una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Carta Magna donde se garanticen todos los derechos y libertades universalmente reconocidos a todos los cubanos sin excepción, tanto a los que viven
dentro del territorio nacional como a los de la diáspora. A estos últimos también se les debe permitir participar en los debates y tener representación en la elaboración de la nueva Constitución y de las leyes que regirán la vida de la nación. La UNPACU apuesta por la seguridad alimentaria y los salarios dignos que eliminen para siempre la odisea cotidiana de las familias cubanas obligadas a invertir sus mejores energías en conseguir el mínimo sustento diario. Defendemos que el acceso público y privado al agua potable, a productos de aseo, ropa, calzado, electricidad, comunicaciones, vivienda y transporte de calidad, promesas incumplidas del castrismo, sean metas concretas a satisfacer por un futuro gobierno democrático en beneficio del pueblo. Unas mínimas rebajas de los precios de algunos productos excesivamente caros y pequeños aumentos en los salarios de trabajadores de algunos sectores no son la solución a tan graves problemas. Sobre la educación. El Estado debe seguir garantizando educación gratuita y universal, mejorando su calidad. El modelo educativo a implantar deberá fomentar el orgullo por los mejores episodios de la historia patria, la conciencia cívica y el espíritu emprendedor. El adoctrinamiento político y el trabajo forzoso de los alumnos han de ser eliminados. También debe garantizarse la creación de centros de estudios privados, incluyendo los de carácter religioso. Son los padres o los estudiantes con mayoría de edad los que tienen el derecho a decidir la educación que desean recibir, pública o privada. Es necesario establecer la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Sobre la salud. Es necesario mantener y mejorar la atención médica gratuita para todos. Se deberá recuperar el sistema de atención primaria de salud, hoy muy afectado por la exportación de servicios médicos que el régimen impulsa con objetivos mercantiles y políticos, sin planificación adecuada ni sostenibilidad. Se debe legalizar la creación de hospitales, clínicas y consultas privadas para que los pacientes y los profesionales de la salud tengan el derecho a escoger dónde reciben la debida atención y dónde ejercen su profesión. La salud será considerada, junto a la educación y a la seguridad social, un derecho innegociable de todos los cubanos. La grave crisis demográfica nacional que amenaza con tornar al país inviable en pocos años obliga a prestar especial atención hacia nuestros niños y ancianos. Los primeros porque carecen por completo de perspectivas de futuro y los segundos porque ven ya al final de su camino que todos sus esfuerzos en la vida han resultado vanos y que el actual régimen solo les garantiza una supervivencia miserable que acorta sus vidas. Hay que implementar políticas de fomento de la natalidad y apoyo a la vejez, así como estimular el retorno del capital humano forzado a emigrar por las duras circunstancias en las que vive nuestro país. La UNPACU aboga por el decidido combate al racismo y al machismo, lacras que se han reproducido y agravado con las carencias sufridas durante los años del mal llamado periodo especial. Estas crecientes desigualdades afectan más a personas de la raza negra y mestizas, lo mismo que a mujeres trabajadoras, en especial en las zonas rurales y en el interior del país. Los cubanos del interior del país deben poder viajar a La Habana sin ser perseguidos. No deben existir restricciones absurdas para los viajes de nuestros compatriotas residentes en el exterior. El gobierno no debe negar la entrada al país a ningún cubano. Sobre la libertad de religión y culto.
Se debe poner fin a todo tipo de discriminación contra los creyentes. A las denominaciones religiosas dedicadas a la prédica pacífica de su fe y del bien común, se les debe respetar su derecho a construir nuevos locales para sus actividades, así como a las instituciones fraternales y organizaciones no gubernamentales que funden los ciudadanos de acuerdo con los intereses que deseen defender o promover. Se deben respetar sin discriminación ni privilegios todas las libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Las leyes deben garantizar y defender estos derechos para todos los cubanos.